Hablemos con mucha más calma y en un tono más relajado del capítulo 2, porque la verdad es que todo lo que se ve ahí da para analizarlo largo y tendido. Cada escena, incluso las más simples, va dejando pistas muy claras de la química, la conexión, la cercanía y ese cariño tan natural que se percibe entre Jimin y Jungkook. Nada se siente forzado, nada parece actuado, todo fluye con una naturalidad que llama la atención precisamente porque no intenta demostrar nada. Simplemente es. Todo empieza después de comer, en ese momento tranquilo en el que tienen que realizar algunos juegos que les propone la producción. Uno de esos juegos consiste en adivinar la marca y el sabor de un producto mientras ambos tienen los ojos tapados. Es un juego bastante básico, algo que podría pasar sin mayor relevancia, pero justo ahí ocurre una escena muy específica que termina siendo bastante significativa. A Jimin le dan un chocolate que contiene alcohol, y apenas lo prueba, el sabor le resulta desagradable, demasiado amargo para su gusto, así que decide escupirlo. Lo hace de manera directa, sin pensarlo mucho, y el chocolate cae desde su boca directamente al plato. Hasta ese punto, todo parece normal, pero lo que ocurre después cambia completamente la percepción del momento. Segundos más tarde, Jungkook se acerca, pone sus dedos sobre ese resto de chocolate que acaba de salir de la boca de Jimin, un chocolate que claramente tiene su saliva, y lo prueba para intentar adivinar el sabor. Y esto es lo realmente llamativo. Nadie le pide que lo haga, no es algo necesario para el juego, no hay ninguna obligación. Es una decisión completamente espontánea. Jungkook no duda, no hace una mueca de rechazo, no se muestra incómodo en ningún momento, simplemente lo hace, como si fuera lo más normal del mundo. Toca el chocolate, lo recoge y lo prueba con total naturalidad. Ese nivel de cercanía no se da así porque sí. Compartir saliva de una manera tan directa no es algo que se haga con cualquiera, y el hecho de que Jungkook lo haga sin cuestionarlo dice muchísimo. La química entre ellos se siente justamente ahí, en lo orgánico del gesto, en lo poco pensado que fue, en cómo ninguno de los dos reacciona como si hubiera pasado algo extraño. Todo fluye, todo se siente cómodo, como si ese tipo de cercanía fuera parte de su normalidad. Después de eso, les quitan el celular como castigo y tienen que esperar 1 hora sin él. Durante ese tiempo muerto, Jungkook toma una cámara y empieza a grabar a Jimin. Y otra vez, la escena se desarrolla de forma supernatural. En cuanto Jimin se da cuenta de que está siendo grabado, no se pone rígido ni se muestra incómodo. Al contrario, reacciona de inmediato y empieza a bailar la canción de J-Hope. Su reacción es espontánea, relajada, totalmente suelta. Se nota que está cómodo, que no siente ninguna presión. Es como si no existiera ninguna barrera entre él y Jungkook. Como si la cámara no fuera un problema, porque quien la sostiene es alguien con quien se siente completamente tranquilo. El baile va avanzando y llega a ese último paso que sorprende a todos, cuando literalmente muestra su cola. La reacción general es de sorpresa, pero hay algo que destaca muchísimo. Jungkook no se sorprende. No se pone nervioso, no corta la grabación, no se ríe incómodo. Su reacción es completamente distinta. Se mantiene tranquilo, atento, relajado, sosteniendo la cámara como si nada fuera fuera de lo común. Da la impresión de que ya esperaba algo así, de que conoce tan bien a Jimin que ese gesto no lo descoloca en absoluto. Esa diferencia de reacciones dice mucho. Mientras el momento impacta al resto, Jungkook permanece en calma, como si estuviera totalmente en sintonía con él. Esa tranquilidad transmite una cercanía profunda, una conexión tan sólida que incluso los gestos más inesperados no rompen la armonía entre ellos, sino que la refuerzan. Más adelante, llega el momento en el que ambos duermen juntos. Y es al despertar cuando se vuelve a notar esa conexión de una manera muy clara. Apenas despiertan, llama la atención lo sincronizados que están. Se despiertan casi al mismo tiempo. Se mueven de forma muy similar, giran al mismo tiempo,
como si sus cuerpos estuvieran perfectamente coordinados. No parece algo casual. Más bien da la sensación de que es el resultado de una convivencia muy cercana, de pasar tanto tiempo juntos que incluso los gestos más inconscientes terminan alineándose. El despertar suele ser un momento automático, poco controlado, y justamente por eso resulta tan revelador. En ese estado, ambos actúan como si compartieran el mismo ritmo. No hay sorpresa, no hay distancia, todo se siente familiar, cómodo, natural. Esa sincronía transmite una intimidad silenciosa, una conexión que no necesita palabras para hacerse evidente. Luego, cuando se trasladan a otro hotel y entran a la habitación, se dan cuenta de que solo hay una, la que compartirán esa noche. En ese momento, Jungkook dice, pasando un rato acogedor a solas en un hotel con Jimin y Hyun, parece que tendremos que dormir en la misma cama. Las palabras ya llaman la atención, pero lo que realmente resalta es cómo las dice. Jungkook mira directamente a la cámara y sonríe de una forma muy particular, una sonrisa claramente cargada de coqueteo. No se siente como algo al azar. Parece totalmente consciente de lo que está transmitiendo. El tono, la mirada, la expresión, todo junto refuerza esa sensación de cercanía y comodidad absoluta, con la idea de compartir ese espacio y ese momento con Jimin. No hay incomodidad, no hay nervios. Todo se siente natural, como algo que no necesita ser cuestionado. Resulta curioso que cuando llega el final del capítulo y el momento de descansar, no se muestre nada de su noche juntos. Sobre todo porque antes sí se habían mostrado este tipo de escenas. Esa ausencia llama la atención y deja una sensación particular, como si ese momento quedara reservado solo para ellos, reforzando aún más la idea de intimidad y cercanía. Otro momento que refleja muy bien esta dinámica ocurre de manera simple, sin nada preparado. Están descansando juntos y Jungkook tiene sed. Ve que Jimin tiene agua y es él quien habla primero, diciendo que también quiere. Jimin ya había bebido de la botella y con total naturalidad le pregunta si quiere una nueva. Jungkook pregunta si tiene otra, Jimin dice que sí y Jungkook responde que entonces le gustaría una. Es ahí cuando Jimin, en un tono claramente juguetón, le pide que diga por favor. Jungkook responde de inmediato sin seguirle el juego, pidiéndole que se la dé. Jimin insiste, repite por favor, provocándolo. Jungkook se sorprende y le dice que no bromee, que ya tiene 27 años y que es demasiado mayor para eso. Aún así, Jimin no cede. Vuelve a repetir por favor, mostrándole exactamente cómo quiere escucharlo. Jungkook termina diciéndolo una vez, convencido de que eso basta, pero Jimin finge no haberlo oído. Jungkook insiste. Jimin le recuerda que el agua está con él. Jungkook dice que una vez es suficiente. Jimin vuelve a decir que no lo escuchó. Jungkook empieza a desesperarse y suelta un caray, mientras Jimin sigue tranquilo, relajado, manteniendo el juego. Todo el intercambio es así, lleno de pequeñas provocaciones, de respuestas inmediatas, de confianza absoluta. No hay enojo real, no hay tensión. Es una dinámica cotidiana que solo se da cuando hay mucha cercanía y comodidad. Finalmente, ambos vuelven a dejar claro que lo que se dice desde afuera no define lo que ellos viven. Jimin afirma con seguridad, pero este no es el final de este espectáculo. Jungkook continúa diciendo que no saben cómo van a ser las cosas. Jimin insiste en que pensar que el programa termina así es un gran malentendido. Jungkook refuerza con un enorme y Jimin vuelve a repetirlo. Jungkook cierra con podríamos ir a Busan, una frase que suena a continuidad, a planes compartidos, a algo que sigue avanzando. En ese intercambio se siente claramente la química, la conexión, la manera en que se apoyan y se complementan sin esfuerzo. Todo esto no solo desmiente un final, sino que deja ver un vínculo sólido, lleno de cercanía, confianza y un cariño natural que se manifiesta en cada gesto, en cada palabra y en cada momento compartido.